Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Por la gracia del Señor estamos todos los lunes a partir de las 8:30 compartiendo este discipulado por la sana doctrina. Es fundamental que la iglesia aprenda a distinguir la realidad que el Señor nos ha dejado, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos donde cada vez vemos más falsedad, más confusión, tiempos babilónicos, tiempos de engaño, tiempos de apostasía, tiempos que fueron profetizados, donde la gente no iba a querer escuchar la sana doctrina, que iban a buscar maestros de acuerdo a sus propósitos, a sus deseos. Y como los deseos de la mayoría de nosotros en la carne son deseos de vanagloria de la vida, de las cosas terrenales, de las cosas que son la riqueza, el placer, por eso estos predicadores falsos se agarran de esos puntos para engañar a la gente. En la última serie que tocamos sobre cómo identificar los falsos ministros, vimos qué impresionante con qué precisión la Biblia nos habló de este tiempo, y así, tal cual, lo podemos nosotros comprobar a la luz de la Escritura. El problema es que mucho pueblo es siempre llevado cautivo por falta de conocimiento. Pero sabemos que la palabra del Señor no regresa vacía, y por eso estamos todos estos lunes a partir de las 8:30 compartiendo temas que son fundamentales para la vida de la iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que es bien importante. ¿Es sana doctrina el misterio de pastora? Hermano, hemos dicho, lo hemos aclarado, aquí no somos enemigos de nadie, solo de la mala doctrina. ¿Por qué? Porque la mala doctrina está corrompiendo a muchos. Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y se han levantado un montón de hombres falsos, como los fariseos en los días del Señor Jesús. Así, ahora que estamos cerca de su segunda venida, vemos ese grupo de fariseos que se está levantando, que está dominando la mayoría de púlpitos congregacionales en el mundo, pero están estableciendo, como bien lo dijo el Señor en Mateo 23, doctrinas de hombres y enseñándolas como que fueran mandamientos de Dios y llevando a la gente a hacer cultos vanos. Y uno de los temas que se ha manipulado grandemente es el tema de la mujer. Hace como unos 500 años tal vez se levantó el movimiento de liberación femenina, un movimiento que se originó en el infierno, pero se manifestó allá en Francia, donde se reclama la igualdad de derechos para la mujer. Yo entiendo que cualquiera que sea del mundo y que no sea del Señor, esto que voy a compartir ahora les va a sonar ofensivo, pero lo estamos compartiendo lo que la Escritura dice para el pueblo del Señor. Si usted no es cristiano, pues lamento que esté viendo este video realmente, porque le va a ofender. Pero si usted quiere buscar de Dios, si usted es pueblo del Señor, me alegro mucho que este video haya llegado hasta usted para que usted pueda comprobarlo. Por eso nos esforzamos para que usted pueda ver la cita bíblica, para que usted mismo lo pueda comprobar. Aquí no estamos dando opiniones personales, sino la doctrina apostólica. ¿Cuál doctrina apostólica? La que está en las epístolas, las que Dios dejó por medio de sus apóstoles. Esas son la doctrina apostólica que son para la iglesia y que nosotros estamos compartiendo también aquí. Entonces este tema ha sido muy manipulado porque por un lado aparece el movimiento de liberación femenina, y entonces las mujeres que no conocen la Escritura, lastimosamente, si ni el pueblo del Señor lo conoce, menos en el mundo, entonces ven la injusticia que ha causado el hombre a través del machismo, sometiendo a las mujeres a una esclavitud y a un menosprecio terrible. Eso se vivió durante muchos siglos. Por eso nosotros leemos pasajes como dice, y eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Era una cosa tremenda. En Medio Oriente no era muy importante la mujer, y en algunos lugares hasta el día de hoy no les dan mucha importancia. Pero ese es un extremo. El otro extremo es lo que ha logrado el movimiento de liberación femenina, poniendo a la mujer en el mismo lugar que el hombre. Pero el Señor diseñó a la mujer como un complemento del hombre, no arriba ni abajo, sino a la par, porque el hombre es un lado, digamos, y la mujer es el otro lado. Son complementarios. Por eso dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y somos coherederos. Dice que es su cuerpo. Entonces mire qué figura usa la Escritura, la cabeza y el cuerpo. Solo son dos lados, pero es la misma persona. No vale más un pie que una mano. Eso es lo que explica el apóstol Pablo cuando se refiere al cuerpo de Cristo. Pero esa misma aplicación la podemos nosotros llevar a la realidad del hombre y la mujer. El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer vale más que el hombre. Eso lo explica la Escritura con claridad, pero también establece que hay un rol definido para el hombre
y un rol definido para la mujer. En otro estudio vamos a ampliar sobre el ministerio del hombre y el ministerio de la mujer. Hoy nos vamos a centrar en el tema si es sana doctrina el ministerio de pastora, porque con ese movimiento de liberación femenina se fue metiendo en las congregaciones de a poco y se empezaron a aparecer el ministerio de pastoras. Y pastoras, y hablamos como los pastores que le llaman padres espirituales erróneamente, entonces también a las pastoras en muchos lugares les llaman madres espirituales y empiezan a sacar algunos versículos del antiguo pacto, tal como lo hacen con los diezmos, con las primicias y con otro montón de falsas doctrinas que tergiversan porque Israel no es la iglesia. Entonces, de la misma manera, sucede con este ministerio que ellos llaman el ministerio de pastora, pero que usted va a poder comprobar a la luz de la Escritura, y le vamos a poner los versículos para que lo pueda ver, que la Biblia dice con claridad de que no existe ese ministerio. Empecemos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7. Hablando el apóstol Pablo a Timoteo le dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Recuérdese que eso lo vamos a explicar en un tema porque es bien importante hablar de los 5 ministerios. Los apóstoles del Cordero eran 12, pero Pablo no entra en los 12, ni clasifica si nosotros le aplicáramos los requisitos que dice en el libro de Hechos, de que tenían que haber estado con el Señor desde que empezó su ministerio, verlo cuando se bautizó, cuando resucitó, etc. Pablo, sí es verdad, lo vio resucitado, pero no cumple con los otros requisitos que dice. Pero esos son los apóstoles del Cordero. El apóstol Pablo, así como Bernabé, como Timoteo, son otro tipo de apóstoles que son apóstoles del Espíritu. Eso lo vamos a ampliar después. Pero lo que me interesa es que los 12 apóstoles del Cordero fueron comisionados con el Señor para ir sobre todo a Israel, al pueblo de Israel, a las tribus de Israel. Usted lo puede leer cuando lee las epístolas de Pablo, dice a los dispersos, a los expatriados, igual Santiago, cuando dice a las 12 tribus que están afuera en la dispersión. Entonces los 12 apóstoles eran comisionados primariamente sobre el pueblo de Israel. Pero Pablo, por eso leímos aquí, dice, para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. En Efesios y en Romanos él habla de que le dieron el apostolado para promover la fe entre los gentiles, y que en Efesios explica que a él le dieron el misterio de la gracia, para que compartiera esa gloria que es para nosotros, los gentiles, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso solo el apóstol Pablo utiliza la frase cuerpo de Cristo. Pero eso vamos a ampliar después. Lo que me interesa es que note que el apóstol Pablo es el apóstol sobre todo para los gentiles, para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Mira, está hablando de los hombres, pero el verso 9 ya empieza con el punto que nosotros queremos tratar y es sobre el ministerio de la mujer y sobre todo, si es realmente sana doctrina, decirle pastora a una hermana. Verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, yo fui constituido apóstol y maestro de los gentiles, y como apóstol empieza a dar la doctrina apostólica. Ahora no hay ningún hombre que pueda decir que como apóstol está estableciendo doctrina, no. La única doctrina está ahora en el canon bíblico, en la doctrina apostólica, en las epístolas. Y Pablo empieza a dar las instrucciones para las mujeres y les dice primero, miren, con la ropa. No se vayan a vestir con ropa que sea costosa, con vestidos costosos, no. Ni con peinados ostentosos, no. Ni con oro ni perlas. Hermano, usted puede querer decir y justificar que esos eran asuntos culturales, pero se los voy a mostrar cuáles son las causas que la Biblia dice y no tiene nada que ver con la cultura. Y Pablo empieza a decirles, sino que se vistan con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y ahí dice él, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se lo voy a leer
en otra versión, pero quiero primero mostrarle cómo él se refiere a la vestimenta. No peinados ostentosos, no joyas, no vestidos costosos, sino con buenas obras. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da las instrucciones apostólicas para la iglesia y en este punto para las mujeres, es decir, tengan cuidado con su vestimenta. Me gusta, le voy a poner esta versión, la nueva versión al día, porque dice en 1 Timoteo 2:9, que las mujeres igualmente se vistan y se comporten decente, modesta y recatadamente. La mujer ha de resaltar no por la manera ostentosa en que se arregle el cabello, ni por el lujo de sus joyas o vestidos. Mire, no tiene que resaltar por su vestido. Y nosotros lo vemos para bien o para mal, que resaltan en muchos lugares, pero esa no es una doctrina apostólica. Más bien, dice el verso 10, deben adornarse con buenas acciones, tal como debe ser con las mujeres que dicen servir a Dios. ¿Qué le parece? Está súper claro. Dice, ¿cómo se tienen que vestir? Con buenas obras. Si usted dice que es una mujer de Dios, que es una mujer que sirve a Dios, entonces no tiene que resaltar por su vestido, ni por el lujo de sus joyas, ni por su peinado. Eso lo dice la Escritura. Pero cualquiera, por eso le hablé del movimiento de liberación femenina, porque quieren utilizar una excusa que fue una terrible realidad y en muchos lugares todavía lo es, el machismo y el menosprecio a la mujer. Pero en el Señor la mujer es una herramienta poderosa en las manos del Señor. Y si usted lo puede ver en la mayoría de congregaciones, son más las mujeres que los hombres. Las mujeres tienen un ministerio poderoso para hacer de parte de Dios, para servir a Dios, pero hay que hacerlo de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Y lo primero que la Escritura señala es la vestimenta. Que no estén enfocándose en el vestido, en el peinado, pero usted lo puede ver en los grandes eventos que hacen ahora lo que dicen que son iglesias. ¿Y qué es lo que se ven a las mujeres? Con peinados ostentosos, con joyas, con vestidos lujosos y costosos, fuera de lo que dice la Escritura. Pero aquí dice que no se deben ellas dar a conocer por eso, sino por las buenas obras. Eso es tremendo. Pero sigamos leyendo porque todavía no hemos llegado al punto que le quiero mostrar. 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Verso 12, porque no permito, por favor note, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Entonces, esto es bien tremendo porque uno puede decir, entonces hermano, la mujer no tiene que enseñar. La sumatoria de tu palabra es verdad, y vamos a ver cómo en primera de Timoteo, también más adelante, y en Tito, el apóstol Pablo da algunas aclaraciones y todavía versos complementarios, instrucciones, mandamientos complementarios para que nosotros podamos tener el cuadro completo de lo que pueden hacer y no pueden hacer las mujeres en el ministerio. No es lo que nosotros pensemos, no es que alguien diga, no es que era en ese tiempo, no, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, estas son instrucciones, cuando usted lee en el contexto, son instrucciones que se dan durante las reuniones generales, cuando hay hombres. Por eso Pablo dice en las reuniones generales, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Note qué tremendo eso. Entonces, quiero que sigamos leyendo el siguiente versículo, el verso 13, porque ahí nos da la causa y usted lo puede comprobar, no son causas culturales. Mire cómo dice el verso 13, el por qué. ¿Por qué de las instrucciones que viene dando desde el verso 9 a las mujeres? En el verso 13 lo dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, querido hermano y hermana, note que la restricción la pone el apóstol Pablo por causa de lo que sucedió en el huerto, no porque estuvieran en Corintio, no porque estuvieran en la época de los romanos o de los griegos, no, esto no tiene nada que ver con la cultura. Este es el porqué de las restricciones de la vestimenta, este es el porqué él no permite que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. Pero ya vamos a ver más adelante que la mujer sí tiene el ministerio para poder enseñar a las mujeres, pero no a los hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo. No permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre, ni enseñar. Son dos cosas que van unidas. Ni enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Algunos, vamos a ver más adelante los argumentos que utilizan algunos, y algunos dicen, no, pero es que la palabra ahí, enseñar, está hablando de establecer doctrina. Pero eso es un error,
Porque ahora nadie establece doctrina, ni un hombre ni una mujer, nadie. ¿Por qué? Porque la doctrina ya está establecida, porque el canon bíblico ya está cerrado. Nadie puede decir que recibió una revelación del Señor. Las revelaciones están en la Escritura. Y cualquier revelación que alguien pueda decir que tiene, solamente tiene que estar comprobada que está ya dentro de los parámetros del canon bíblico. Y sobre todo en este tiempo que vivimos de la gracia, tiene que estar en los parámetros de las epístolas. Porque alguien puede decir, yo recibí del Señor, mire, Malaquías dice que el hombre que no diezma le roba al Señor. Ah, pero eso no está en los parámetros apostólicos. Eso ya lo compartimos en otro tema extenso con detalles, cómo es el manejo del dinero, tanto las ofrendas como los diezmos, según la doctrina apostólica para la iglesia. Pero, volviendo al tema, la causa por la que el apóstol Pablo da mandamientos de parte del Señor a las mujeres es por lo que sucedió en el huerto. No tiene nada que ver por el asunto cultural. Eso es bien importante. Ahora vamos a pasarnos a 1 Corintios capítulo 14, porque ahí el apóstol Pablo desde el verso 26 empieza a dar instrucciones de cómo debe ser el culto al Señor, cómo deben ser las reuniones. Y ahí nosotros vamos a ver cómo él detalla algunas otras restricciones con respecto a lo que pueden hacer las mujeres durante las reuniones generales. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Más adelante vamos a ampliar el tema sobre los dones del Espíritu para darse cuenta cómo el apóstol Pablo empieza a hablar si hay lengua, si hay profecía, si hay interpretación, cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Por ejemplo, las lenguas que tanto se habla y se han manipulado, nosotros lo podemos ver en el ejemplo bíblico. Esto es una señal para Israel. Lo dijo en el libro de Isaías el Señor, que le iba a hablar a su pueblo, al pueblo de Israel, en otro idioma le hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán. ¿Y dónde aparece la primera vez que nosotros vemos la señal de las lenguas? En el Pentecostés, ¿se recuerda? Vino el Espíritu Santo y dice que como lenguas de fuego, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero era una señal, como dice Corintios, cuando lo leamos, lo vamos más a ver, más adelante vamos a ver eso con detalle. Era una señal para los incrédulos, para los judíos que estaban en Jerusalén. Por eso dijeron, y no son estos galileos, ¿y cómo es que les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Y dice que había gente de todo el mundo, porque los judíos llegaban a 3 fiestas, no importa dónde estuvieran, ellos llegaban a Jerusalén. Y en el Pentecostés ahí estaban de todo lugar. Y por eso fue una señal para ellos que Isaías ya lo había profetizado. Pero ahora empiezan a balbucear y a decir un montón de jerigonzas y la gente dice que eso es hablar en lengua. Y tienen traumados a un montón de hermanos que dicen, hermano, pero ¿por qué será que yo no puedo hablar en lengua? Y empiezan solo a repetir lo que otros repiten para decir que el Señor ya los bautizó. No, eso no tiene nada que ver, pero lo vamos a ampliar después. Lo que le quiero decir ahora es que desde el verso 26 el apóstol Pablo establece cómo es el orden durante las reuniones. Y cuando llegamos al verso 34, que es lo que nos interesa por este tema del ministerio de las pastoras, vemos cómo el apóstol Pablo dice algunas instrucciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Se recuerda que leímos en Timoteo, ¿verdad? No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad, sino que aprenda en silencio. Y mire aquí en el verso 34, que está hablando de las instrucciones del culto general, donde están los hombres, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esa palabra indecoroso es el Strong G149 y significa vergonzoso. Entonces el apóstol Pablo está empezando a decir instrucciones, y de entre las instrucciones que dice del formato del culto, de los dones, que lo vamos a ampliar después, dice sobre las mujeres, dice las mujeres callen en las congregaciones, pero está refiriéndose al culto general. ¿Por qué? Dice, si quieren preguntar algo, que lo pregunten a sus esposos en su casa. Volviendo a lo que hablábamos hace poco del movimiento de liberación femenina, estamos nosotros viendo ese movimiento metido en las iglesias. Lastimosamente, muchos hombres, y muchos hombres sobre todo en el evangelio, están dormidos. Y entonces la mujer ve que ellos no son espirituales, que no buscan al Señor, que no buscan el papel que Dios dejó para el hombre de ser cabeza. Entonces las mujeres a veces se ven obligadas a hacerlo.
Pero el apóstol Pablo dijo, no, eso es una vergüenza. Si usted quiere preguntar algo, pregúntele a su esposo. Y alguna hermana dirá, hermano, pero si mi esposo es un dormido que no sabe la Biblia, entonces más adelante le voy a mostrar cómo usted puede influir en su esposo para que tome el lugar y el rol que Dios estableció. Pero no comete el error de que porque su esposo es un dormido, hablando espiritualmente, usted quiere ejercer el ministerio de hombre, como algunos quieren enseñar. No, en la escritura dice que esto es vergonzoso. Y mire cómo dice el verso 37. El apóstol Pablo dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pablo está hablando en 1 Corintios 14 y dice, reconozcan que estas instrucciones que le estoy dando para el culto son mandamientos del Señor. Esto no es que al apóstol Pablo se le ocurrió, no, estos son instrucciones que el apóstol está definiendo para la iglesia. Y en esas instrucciones es claro cuando habla qué es lo que puede hacer la mujer en una reunión general. Pero nosotros no, algunos empiezan a poner el ministerio de pastora, normalmente lo ponen a la esposa de un apóstol o a la esposa de un pastor famoso, y entonces los hermanos que en su ignorancia, como hablábamos en el tema anterior de los padres espirituales, se someten a ellos y le rinden gran pleitesía, pero el apóstol Pablo dice que eso es una vergüenza, eso no lo autoriza el Señor, no es un mandamiento del Señor, porque no le permiten a una mujer que tome autoridad sobre un hombre. Y ustedes ven como en esas congregaciones desviadas, hay mujeres dirigiendo grupos donde hay hombres. Hay mujeres impartiendo enseñanzas a los hombres. Y eso es algo que la Biblia no autoriza. Y esto quiero que lo lea muy bien, porque en el verso 37, continuando lo que estamos leyendo, dice el apóstol, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero mire la advertencia del verso 38. Pero si alguno no reconoce esto, él tampoco es reconocido. Es decir, si algún ministro o ministerio no reconocen estas instrucciones que el apóstol Pablo da como mandamientos del Señor, él tampoco es reconocido. Por eso vemos que se están desviando estos ministerios, porque dejaron de ser reconocidos y empiezan a hablar de las experiencias que han tenido, pero la experiencia jamás va a estar sobre la doctrina bíblica apostólica que tenemos en la Biblia. Eso nunca, hermano. Alguien puede decir, hermano, pero mire estas mujeres cómo enseñan, qué labor hacen. Ya le voy a enseñar algunos ejemplos y argumentos para que se dé cuenta de que cayeron en la tentación en vez de hacer su rol de poder influir a los hombres para despertarlos, como hizo Débora, pero ya vamos a verlo eso en un momento. Entonces veamos algunos argumentos que utilizan los falsos ministros o los ministerios desviados que quieren decir que el ministerio de la mujer, sí existe el ministerio de pastora para la mujer. Veamos el primer argumento. Lo que no pueden hacer, dicen algunos, es sentar doctrina. Pero ya lo explicamos y ellos dicen, mire, 1 Timoteo 2:12 según ellos, debe leerse así, no permito que la mujer, no dice enseñe, dicen ellos, sino siente doctrina, ni que usurpe matando al que tiene la autoridad. ¿Ve cómo tergiversan la escritura? Y empiezan a decir algo que no dice la Biblia, porque ya le expliqué, tenemos el canon bíblico cerrado y la doctrina apostólica ya está en la escritura. Ya no puede aparecer ningún apóstol de decir ahora que él está sentando doctrina apostólica. Eso no es así, hermano. Eso no lo autoriza la escritura. Y por eso le leí como Pablo termina en el verso 37. Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que estos son mandamientos del Señor. Pero el verso 38 dice, pero el que no reconoce esto, él tampoco es reconocido. Por eso es que van a llegar en aquel tiempo diciendo, tocándole la puerta, Señor, ábrenos. Pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor va a decir, no los conozco. Miren, no van a ser reconocidos. ¿Por qué? Porque no se quisieron someter a la doctrina apostólica, que son los verdaderos mandamientos del Señor para la iglesia, para los gentiles, para nosotros. Entonces, eso es bien tremendo. Entonces, el primer argumento está totalmente falso, equivocado. Argumento número 2. Si se les permite profetizar, entonces pueden también predicar en las reuniones. Mire cómo dice, si se les permite profetizar, entonces también pueden predicar en las reuniones. Entonces, veamos en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo habla sobre esto. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza.
porque se hace una con la que está rapada, porque si la mujer no se cubre la cabeza, entonces empieza a hablar, ¿verdad? El apóstol Pablo, de que la mujer cuando ora o profetiza tiene que cubrirse la cabeza. Entonces ellos dicen, mira, le permiten orar o profetizar. Voy a aclarar primero la palabra profetizar, cuando lleguemos a los dones lo vamos a ampliar. Profetizar era en ese momento porque no estaba el canon bíblico cerrado. Ahora profetizar, usted lo puede ver en el griego, quiere decir hablar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La escritura, el canon bíblico. Entonces, cuando dice ahí no se permite orar o profetizar, lo que está diciendo no se permite orar o predicar. Entonces a la mujer no se le permite predicar. Pero aquí es donde quiero decirle esto. Sí se le permite predicar y orar con tal que lo haga con la cabeza cubierta, con el velo. Ok. Pero ¿cuándo? Ese es el punto. Cuando es una reunión, pero no un culto general de hombres, porque en el culto general de hombres es lo que nosotros leímos que el apóstol Pablo dijo. Voy a retroceder para que lo veamos. 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y se recuerda lo que habíamos leído en Timoteo, en el verso, 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces la mujer puede enseñar, sí, pero no a los hombres. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, que es lo que están usando ellos en el segundo argumento, está hablando de un culto. Sí, la mujer puede orar y profetizar, o en este caso predicar, pero en una reunión de mujeres. Ya se lo voy a enseñar más adelante, cómo la mujer sí tiene el ministerio de enseñar a las mujeres. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque lo que más hay en una iglesia generalmente son mujeres. Entonces es importantísimo que se levanten mujeres, mujeres maduras espiritualmente, ordenadas y sujetadas según los parámetros bíblicos para que puedan enseñar a las otras mujeres más jóvenes. Entonces vea cómo continúa el apóstol Pablo en el verso 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer del hombre. Miren, las mismas causas de Génesis. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad. Entonces está hablando de que sí pueden orar y profetizar, pero no en una reunión general donde hay hombres, porque ya lo estableció en 1 Timoteo capítulo 2:11 y en 1 Corintios 14, donde está estableciendo de los mandamientos del Señor para cómo es el culto. Ve que cuando uno ya entiende, entonces puede con claridad decir, hermano, pero eso no es así. Entonces, volviendo aquí, vamos a seguir. Tito capítulo 2, verso 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, esto es la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Ahora el verso 3. Asimismo las ancianas, que son mujeres mayores espiritualmente, dice, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, y que enseñen lo bueno. Y aquí dice, no dice que enseñen, sí, pero por eso la sumatoria de sus palabras es verdad. Mire cómo dice el verso 4, que enseñen a las jóvenes. Entonces las mujeres, ¿qué pueden ser? Pueden ser diaconisas, pueden servir, pueden ser ancianas. ¿Y qué deben de hacer? Enseñar a las otras mujeres jóvenes, pero no pastoras, porque no pueden tener señorío sobre un hombre ni enseñarle a un hombre, porque esos son mandamientos que el Señor dejó para la iglesia en 1 Corintios 14. Entonces, mire, que enseñe a las jóvenes. Y ahí dice que deben de enseñar a amar a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ve que con claridad dice la Escritura cuál es el ministerio de la mujer, qué puede y qué no pueden hacer. No está diciendo que la mujer no tiene ministerio en la congregación, al contrario, tiene un gran ministerio de enseñar a muchas mujeres. La mayoría de miembros de las congregaciones son mujeres. Entonces es eso bien importante. Pero se recuerda cómo dice Tito 2:1, mire. Pero en cuanto a ti, le dice Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Pero estamos en el tiempo de que Pablo, que escribe a Timoteo y en Timoteo da esas instrucciones, él mismo dice en 2 Timoteo 4:3, leámoslo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Este es el tiempo que estamos viviendo, hermano, que la gente está acumulando maestros conforme a sus propios deseos. Y como les han contaminado con el movimiento de liberación femenina, les han hecho creer a las mujeres que tienen el mismo rol que el hombre. Pero no, hermano, el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. No es menos ni es más, son complementarios.
Eso es el papel que nosotros debemos de entender y lo vamos a ampliar más adelante en otro tema, cómo es el rol del hombre y el rol de la mujer, pero no es el mismo rol. Y como han contaminado y se han metido a este movimiento jezabelesco, se han metido a las congregaciones a través del movimiento de liberación femenina y están queriendo que la mujer usurpe el lugar del hombre y enseñe a los hombres, ejerza dominio sobre los hombres y que tenga un rol prominente en las congregaciones, cuando eso el Señor se lo estableció para el hombre. Y ya lo vimos que no es cultural, sino por lo que pasó en el huerto. Vea cómo dice la Nueva Versión al Día. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza. Ese es el momento que vivimos. Sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Y eso es lo que la gente quiere. Y muchas mujeres están cayendo en esto. Tienen un tremendo ministerio, pero no fuera de los parámetros bíblicos, porque eso es una vergüenza. Y si alguno no reconoce eso, el Señor, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 38, él tampoco es reconocido. Mateo 27, 55 nos muestra que habían mujeres en el ministerio del Señor, dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Claro, las mujeres pueden servir al Señor en la atención de las personas. Ellas tienen un don de servir porque eso se lo dio el Señor. Mire, por la labor que hacen en sus casas. Pueden servir en la evangelización, en presentar la obra del Señor, porque eso es algo que las mujeres pueden ser evangelistas, pueden ser diáconos, pueden ser ancianas, como vimos. Pero ahora está tan corrupto que dice que hay no solo pastoras, sino apóstolas. Una cosa perversa que es un movimiento jezabelesco que lastimosamente ha arrastrado a muchas hermanas. Yo conozco muchas hermanas que llaman pastoras, son calidad de personas, pero al no ser guiadas correctamente por los surcos de la sana doctrina, se han desviado. Y ya vamos a ver las evidencias cuando uno se desvía de la sana doctrina. Claro que sí pueden servir, simplemente recuérdese, no enseñando ni ejerciendo dominio sobre los hombres, ni teniendo que hablar en las reuniones generales. Pero orar y profetizar ya lo explicamos, en las reuniones de mujeres pueden orar y enseñar sin ningún problema. Argumento número 3. Pero la Biblia menciona pastoras en el Antiguo Pacto, dicen algunos. Bueno, veámosles el ejemplo. Dicen que como Raquel era pastora, como lo dice Génesis 29:9, y también las hijas de Jetro, como dice Éxodo 16, entonces hay pastoras, miren, hay pastoras. Pero Hebreos 10:1 dice que eso solo es sombra de lo que había de venir. Y entonces nosotros debemos de entender que esos son los versos que ellos utilizan para sacar doctrinas y ponerlas a la iglesia, como las primicias, decíamos, como los diezmos, y también como el ministerio de la pastora. Pero usted puede entender, la historia del libro de los Hechos habla casi 40 años de la iglesia primitiva. ¿Hay algún relato de alguna pastora? En las epístolas apostólicas que le he enseñado, que son las cartas directamente para la iglesia gentil, ¿hay alguna instrucción para las pastoras? Ve que no hay, no va a encontrar usted eso. Entonces, por eso es que ellos quieren utilizar esos versículos del Antiguo Pacto para meter doctrinas, pero ya le dije, son doctrinas que no están reconocidas por el Señor y los que hacen tampoco son reconocidos por el Señor. Veamos otra cosa más. Argumento número 4. Pero mira, hermano, tenemos el caso de Débora. Ese es un ejemplo bien maravilloso que le voy a compartir. Dicen ellos, como Débora se recuerda que le profetizó a Barán y le dijo que fuera a hacer la obra del Señor, que venciera a los enemigos, etc. Entonces ellos dicen, mira, una mujer puede ser como Débora. Hermano, en primer lugar, ya se lo dije anteriormente, no existía el canon bíblico. Y ahora nadie puede decir, hermano, una mujer le va a dar una palabra al Señor. Pero si la palabra del Señor profética más segura está ya escrita, ya la tenemos, el canon bíblico, los 66 libros, ya está cerrado. Las epístolas, sobre todo, que son para la iglesia, ahí están donde está para nosotros la palabra del Señor. Entonces, el ejemplo de Débora nos sirve para algo bien maravilloso que le quiero compartir. Cuando usted lee la historia de Débora, usted se va a dar cuenta cómo Débora dice, bueno, en el libro de los jueces, uno ve las subidas y bajadas del pueblo de Israel, cómo ellos apostataban terriblemente y Dios les mandaba un juez y los ordenaba. Y después que el juez moría, ellos se volvían a la rebeldía, a la apostasía. Y entonces en la apostasía eran vendidos a sus enemigos y sufrían. Y después de muchos años, Dios levantaba otro juez, esa es la historia.
En ese tiempo de apostasía, cuando estaban dormidos los hombres, cuando los hombres que deberían de ser los guerreros, los valientes, los hombres que deberían de ser cabeza, estaban dormidos, Dios utilizó a Débora para darnos un tremendo ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Débora? Ella empezó a hablarles la palabra del Señor, pero ahora, ¿cuál palabra del Señor? La Biblia. ¿Y cómo entonces, qué utilizó Débora? Ella despertó a los hombres para que tomaran su rol y pudieran ir a vencer al enemigo, para que volvieran al camino del Señor, para que dejaran la apostasía y pudieran entonces cumplir el rol que ellos tenían. Débora jamás usurpó el lugar de un hombre, sino que fue y despertó a los hombres para que el hombre tome su lugar. Esa es la labor que una mujer debe hacer. Si usted tiene un hombre dormido, espiritualmente hablando, como muchos pasa, porque lastimosamente hay muchos hombres dormidos y hay a veces más mujeres en la obra del Señor, pero si su marido, si su esposo está dormido, ¿cuál es el ejemplo que usted debe tomar? El ejemplo de Débora. Y es lo que dice la doctrina apostólica, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, mire cómo empieza diciendo, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, así como estuvo el pueblo de Israel en los días de Débora, entonces sean ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es decir, si ya, hermana, ya usted le está compartiendo la palabra y él no quiere entender, ahora entonces usted tenga una conducta casta y respetuosa, una conducta sujeta, y eso va a despertar a su esposo cuando vea cómo usted lo respeta. A pesar de que él no ande bien con el Señor, usted ama al Señor y usted obedece al Señor y es una mujer sujeta. Cuando usted hace eso, cuando usted sigue las instrucciones bíblicas, las instrucciones apostólicas, entonces la Escritura muestra que los hombres, su marido lo va a despertar. Dios va a despertar a su marido por su conducta. Y usted va a ser como una Débora. Y su marido se va a convertir como un Barak. Al principio tal vez va a ser incrédulo y va a empezar a actuar, pero después va a ver cómo se convierte en un juez, en un poderoso libertador. Eso es el ejemplo que nos da Débora. Débora no nos da el ejemplo de una mujer usurpando el hombre y dominando a los hombres. No, nos da el ejemplo de que a veces hay necesidad de que la mujer tome un papel más influyente sobre el hombre porque el hombre está dormido, porque no quiere buscar del Señor, porque no quiere buscar la palabra del Señor, porque no quiere tomar su rol como cabeza. Ya lo hemos enseñado, después lo vamos a ampliar. La Biblia dice: el que no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. No dice la que no provee, dice el que no provee. Está hablando del hombre, un hombre que ni provee para su casa en lo material ni en lo espiritual. Es un hombre que es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Es una vergüenza. Entonces, si está dormido como estuvo el pueblo de Israel apostatando, usted, hermana, puede influir para despertarlo. No para que usted tome su lugar y usted vaya a trabajar. Hermana, lastimosamente el movimiento de liberación femenina sacó a las mujeres de la casa. Pero estudie usted cuando faltó la mujer en la casa. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Pero usted lo puede comprobar cuando faltó la mujer. No estaba la mujer en la casa de Lot, se prostituyeron las hijas. No estaba la mujer en la casa del hijo pródigo, se destruyeron los pródigos. Los dos eran pródigos, uno que se fue y el otro adentro amargado. Pero eso pasa porque no estaba la mujer. La mujer es la que Dios pone en el hogar para hacer esa edificación. Y ella puede influir en el hombre, pero no dominar al hombre, no ejercer autoridad sobre el hombre, no tomar el papel del hombre. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y ahí Pedro continúa, después de decir eso, lo mismo que estaba diciendo Pablo en Timoteo y en Corintios. Mire, que 1 Pedro 3:3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. No es lo mismo, repite, para que se dé cuenta de que está confirmado como mandamiento del Señor. Pero ahora esta estirpe de mujeres que han levantado de pastora hacen exactamente lo contrario de la doctrina apostólica. Mire, vestido lujoso, joyas de oro, peinados ostentosos, y no tienen un yo interno, como dice Pablo, con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Mire el verso 5, porque así se ataviaban o se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces mire cómo son las santas mujeres, las que sirven a Dios, las que profesan la piedad, se sujetan a sus esposos, influyen en ellos, pero con una conducta casta y respetuosa, no usurpadora, como hizo Jezabel. No es a través del vestido de las joyas que se distinguen, lo leímos en Timoteo,
tiene un espíritu tierno y sereno que es precioso delante de Dios. Ahora veamos, para cerrar ya el tema, unas evidencias claras que usted puede comprobar en la mayoría de ministerios donde existe este falso ministerio de la pastora. Usted lo puede comprobar claramente eso. Mire, 1 Timoteo 2:9 lo habíamos dicho, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, pero vea esta estirpe de pastoras que han levantado los hombres por un movimiento jezabelesco que se originó con el movimiento de liberación femenina. Mire, se visten con peinados ostentosos, con joyas, con vestidos costosos y ejercen autoridad sobre los hombres. Y lo peor, no tienen buenas obras, no son piadosas, se vuelven señoras del rebaño, quieren que le rindan pleitesía. Eso, hermano, nadie lo puede negar. El que esté en un ministerio de esto lo puede confirmar. Esto que le estoy diciendo, aquí no le estoy diciendo ninguna cosa que la Biblia no diga, hermano, y que se puede comprobar fácilmente. Mira el movimiento jezabelesco. En el libro de los Reyes solo 2 mujeres sobresalen, Jezabel y Atalía, y son perversas mujeres. Y en la Biblia se nos deja dicho que en el último tiempo, en el Apocalipsis, se iba a levantar este movimiento jezabelesco. Y eso que estamos viendo ahora. Mire cómo dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Muchos lo toleran. ¿Por qué? Porque como lo dominan los padres espirituales que ellos llaman, los apóstoles que ellos llaman, entonces ellos toleran eso y los manipulan. ¿Cómo que no le decís pastora? Y empiezan a hacerles de una manera u otra presión, a veces directa o indirectamente. Pero tengo esto contra ti, que toleras eso, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Note, casi siempre estas pastoras están asociadas con los dones de profeta y ahora peor con los dones de apóstolas, algunas. Y mira, aquí dice, toleras que se dice ser profetisa. Ya le dije, tenemos el canon bíblico, no hay ninguna que diga que es profeta, eso no lo dice la Biblia. Pueden haber predicadoras, claro que sí, pueden haber maestras, claro que sí, pero enseñan a las mujeres, no a los hombres. Y mire, pero enseña y seduce a mi siervo. Entonces, ¿por qué las tolera? Un movimiento jezabelesco de una mujer que enseña a los siervos, a los hombres. Ya lo enseñamos, eso no es permitido de parte del Señor. Lea usted a Jezabel. Mire cómo se vestía, se pintaba. Eso era la influencia que causaba en el hombre. Lo manipulaba. Por eso Pablo decía, hey, van a influir, pero con una conducta casta y respetuosa, con sujeción, con buenas obras, con un espíritu tierno y sereno que es precioso delante de Dios. Pero no van a influir por el vestido, no van a influir por las joyas, no van a influir por la sensualidad que se puede dar a través de la apariencia. No, eso es un movimiento jezabelesco porque eso hacía Jezabel. Pero muchos están tolerando esta conducta ahora en medio de las congregaciones y todavía dicen, hermano, Dios los va a juzgar a ellos. A ti te va a juzgar también porque toleraste eso. Por eso se escribió esto. Por eso Pablo le dijo a Tito, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Y si alguno no se conforma con estas palabras, él no es reconocido tampoco. Eso es lo que enseña la Escritura. Mire, le gusta impresionar con el Dios me dijo, Dios me mostró, etc. Pero Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia construye su casa o edifica su casa, pero la necia destruye con sus propias manos. Los ministerios que han utilizado o que utilizan este movimiento jezabelesco y que quieren justificarlo con versos sacados de contexto, se puede notar porque hay matriarcado, madres espirituales, ese es el matriarcado. Hay también hijos rebeldes, nadie puede negarlo, que la mayoría de estos ministerios, aunque ellos lo han querido tapar, son escándalos por cómo sus hijos han sido acusados de disolución, algunos hasta en las cárceles. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Algunos dicen, hermano, no juzgue. No, si aquí no estoy diciéndole mis opiniones, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Eso es, algunos lo toman personal porque piensan que nosotros tenemos algo contra alguien. Aquí no somos enemigos de nadie, sino enseñamos lo que es la sana doctrina. Y lastimosamente hay tantos parecidos y malas conductas y tantas desviaciones que algunos lo toman personal, pero eso no es lo que nosotros estamos promoviendo. Lo que estamos promoviendo es que una mujer sabia que sigue los mandamientos del Señor, que puede influir en su esposo, que es casta, respetuosa, que no se da a conocer por su vestido, por su apariencia, es una mujer que va a edificar. Pero si sale de esos parámetros, va a caer en la destrucción de sus hogares y lo vemos. Cómo están en infidelidades en pastores, como hijos rebeldes y como escándalos que aunque quieren taparlos a veces porque las congregaciones no se dan cuenta,
en sus hijos, pero algunos se destapan a veces pronto y otros algún día se van a destapar, pero siempre que no seguimos la sana doctrina, hermano, siempre vamos a estar a merced del enemigo. Por eso quería compartirle ese tema bien importante sobre si es sana doctrina el ministerio de pastora. Usted lo puede ver. Le ruego, hermano amado, que no se prejuicie. Le ruego, hermana amada, que no se prejuicie. Tengo una esposa que es una mujer virtuosa y tengo 3 hijas, mi Señor. No tengo nada de machista. Ya me quitó el Señor eso. Pero que yo no vaya a excusarme porque sea machista, no voy entonces a decir cuál es el rol verdadero que tienen las mujeres. Y lo que hemos enseñado es lo que dice la Escritura, usted lo puede comprobar. No se enoje conmigo, si le han enseñado, yo sé que esto puede golpear a algunas, pero es mejor, hermano, que la palabra del Señor como una espada te hiera, pero que te va a llevar por el camino de la sana doctrina, a que te estén endulzando el oído, como leímos que quieren algunas, pero se van a desviar y no van a ser reconocidas, y el día que lleguen a tocar, el Señor les va a decir, no las conozco. Es mejor ahora que nos demos cuenta de que pudimos haber estado equivocados muchos años y no ser nosotros negligentes y seguir desviados. Es importante. Estúdialo, compártelo y te pido que puedas orar para que el Señor, a la luz de la Escritura, te pueda comprobar lo que nosotros estamos compartiendo. Porque no queremos nosotros llevar nuestra opinión ni nuestros deseos, sino la palabra del Señor. Recuérdate, todos los lunes a partir de las 8:30, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo estos temas de la sana doctrina para que el pueblo del Señor despierte, porque estamos en tiempos finales y pronto viene nuestro Señor.